Bueno, vamos a empezar con la biografía de Peter Simon. Bueno, Peter nació el 25 de mayo de 1865 en Zoetermeer, en los Países Bajos, que actualmente lo conocemos más como Holanda. Su padre era pastor de la iglesia de la localidad donde ellos vivían y su madre se dedicaba a fabricar quesos juntamente con su padre, en este caso con el abuelo de Peter. Desde muy pequeño mostró esos dotes, ese interés por la física y la tecnología de la época. Bueno, estudió en la Universidad de Leiden en el periodo de 1897 a 1900, en un aproximado de 4 años. En 1890 se licenció y pudo ser el asistente de Lorentz, quien en esa época era un físico ya consagrado. En 1900 fue profesor de la Universidad de Ámsterdam y en 1908 fue designado profesor director del Instituto de Física de Ámsterdam por sus dotes y su análisis físico superior a los demás docentes que ejercían en la universidad. Bueno, en sus aportes que podemos declarar o aportar está el estudio de conexiones entre la luz y el magnetismo, y cabe recalcar que también recibió un premio Nobel de Física en 1902 juntamente con Lorentz, a quien él apoyaba. Bueno, ahora vamos a pasar con Arnold Sommerfeld. Arnold nació el 5 de diciembre de 1868 en Königsberg, que queda en el país de Alemania. Fue discípulo de Ferdinand von Lippmann, que también era un físico ya consagrado de la época. Estudió matemática y física superior en la Universidad Albertina de Königsberg, en Alemania. En 1881 pudo doctorarse como físico puro. Fue docente de la Escuela Técnico y Universidad de Berlín en la capital de Alemania. Posteriormente en la Universidad de Múnich, donde pasó la mayor parte de su carrera como físico. Fue discípulo de Felix Klein, que también era un físico ya reconocido y consagrado de la época. Elaboró un artículo sobre la teoría de la matemática y la difracción. En 1915 desarrolló un modelo atómico concerniente a Bohr, considerando las órbitas elípticas y circulares. Arnold Sommerfeld fue uno de los grandes físicos que, pese a aportar tanto a la física como a la química, nunca pudo recibir un premio Nobel. Bueno, los estudios que realizó Sommerfeld fueron, en primer lugar, en 1915, desarrolló un modelo atómico más desarrollado del que tenía Bohr, ya que, como sabemos, Bohr tenía un modelo atómico el cual solo describía el átomo de hidrógeno, el cual solo tenía un electrón. Sin embargo, Sommerfeld quería saber o quería investigar estructuras atómicas para distintos átomos de mayores cantidades de electrones. Es por eso que él en su modelo atómico introdujo las órbitas elípticas y las órbitas circulares, y de este modo Sommerfeld desarrolló su modelo atómico, el cual influyó bastante en la mecánica cuántica de ese tiempo, y también usó términos de la física moderna y la teoría de Planck. El siguiente estudio se realizó en matemáticas, exactamente en la difracción. Este experimento más que nada se basaba en la desviación que tenía la luz frente a rendijas o a ciertos obstáculos, y todo esto generaba unas ondas las cuales se reflejaban en las esquinas de dichas rendijas, lo cual tenía por finalidad tener una sombra geométrica de dicho obstáculo. El siguiente estudio que tuvo Sommerfeld fue el estudio dentro de los átomos hidrogenoides. Todo esto para poder obtener la relatividad espacial en la estructura fina de los átomos de hidrógeno. Y esto ayudó en gran medida para desarrollar el átomo de hidrógeno, que en ese tiempo era muy estudiado. Sin embargo, años después, todos estos estudios solamente se basaban o eran explicados gracias a la fuerza de interacción electromagnética de dichos átomos. Para pasar, también Sommerfeld obtuvo la medalla de Oertest en 1949. Esta medalla se basaba más que nada en la enseñanza de la física, ya que Sommerfeld era un gran maestro frente tanto en la química como en la física, y justamente por esto fue premiado.
Ahora pasamos a los estudios que tuvo Zeeman. Zeeman tuvo un estudio en la luz y el magnetismo. Todos estos estudios fueron muy básicos para posteriormente hallar la ubicación de un electrón dentro de cierto átomo. Y esto se basó en la teoría mecánica cuántica de la estructura atómica. Pasamos al siguiente estudio que tuvo Zeeman. Zeeman, por otro lado, también desarrolló las líneas espectrales de los campos magnéticos, de la luz y de los campos magnéticos. En este punto, todas estas líneas espectrales se basaban más que nada en su efecto de Zeeman. Este efecto quería decirnos que ciertas líneas espectrales, al estar interactuando con campos magnéticos, se dividían en dos y en tres. Para que se puedan dividir en dos, se usaba un campo magnético que sea paralelo a la línea espectral. Y para que se divida en tres, se tenía que tener un campo magnético perpendicular a dicha línea espectral. Este efecto de Zeeman nos ayuda hasta hoy en día para poder hallar el campo magnético de ciertos astros, planetas y ciertos elementos que se encuentran en todo el universo. Y posteriormente, el último estudio, y el cual fue muy nominado, fue Zeeman y Lorentz, el cual ganó el premio Nobel gracias a la separación de los rayos espectrales que hicieron en ese entonces, ¿no? En el cual hallaron las longitudes de onda y la frecuencia que tenían ciertos rayos, como los rayos X, los rayos UVA, las ondas de radio, de televisión, entre otras. Voy a hablar sobre los modelos atómicos de Sommerfeld y Zeeman, comenzando con Sommerfeld. Sommerfeld agarra la teoría de Born, la cual Born dice en su teoría busca la estabilidad de la materia. Y también Born al mismo tiempo compara el átomo como el sistema solar. El sistema solar es como que decía, ¿no?, que el Sol es el núcleo y los planetas rotan alrededor como si fueran los electrones. En ahí es donde Sommerfeld da la definición de los electrones, que es una partícula mínima con una energía mínima también que le permite rotar a través del núcleo de manera circular o elíptica. ¿Y cómo logra hacer esa definición Sommerfeld? Logra hacerla gracias a su experimento, ¿no?, donde pone una luz al centro y luego pone algunos obstáculos, tanto como láminas, ¿no? La cuestión era de que las ondas de la luz, para que vea cuántas capas podría traspasar. En eso él se da cuenta de que existen subniveles y también da una afirmación de que después del segundo nivel ya existen más de 2 subniveles. Ahora, pasando al método que usa Zeeman, Zeeman nos da a conocer de que su proyecto más que nada se basaba en el efecto Zeeman, donde una luz atravesaba un campo magnético, la cual se disgregaba en dos niveles, ¿no? Entonces, de esa manera, él empieza a ver más que nada los niveles que se tenía en los átomos a través de la luz dispersada en un campo magnético. Y bueno, ¿no?, ambas teorías uniéndolas, encontramos más que nada los valores que se les puede tomar a los átomos, tanto sus niveles que nos da Zeeman y los subniveles que nos da Sommerfeld. Voy a exponer las obras que publicó Arnold Sommerfeld. Su primera obra fue Electrodinámica y óptica. Fue publicado en 1910. Su segunda obra fue Estructura atómica y líneas espectrales, publicada en 1919. Su tercera obra fue Ecuaciones diferenciales parciales de la física, que fue publicado en 1921. Su cuarta obra, Mecánica de medios deformables, publicada en 1926. Su quinta obra, Teoría atómica del estado sólido, publicada en 1928. Su sexta y última obra fue Óptica, en los años 1950. En esta obra aborda
aborda una amplia variedad de temas, desde la propagación de la luz hasta la formación de imágenes. Luego continuó con las obras publicadas que publicó Peter Simon. Su primera obra, Líneas espectrales y la magnetización, fue publicada en 1896. Su segunda obra es llamada Influencia del magnetismo en la naturaleza, publicado en 1897. Su tercera obra, Investigación de los espectros, publicada en 1900. Su cuarta obra, y creo que la más importante, fue Teoría de los espectros espectros de línea de los elementos, publicado en 1903. Esta teoría cuántica de los espectros de línea fue muy importante para el desarrollo de la mecánica cuántica. Premios Nobel. Arnold Sommerfeld. Arnold Sommerfeld, si bien no ganó ningún premio Nobel, tuvo 84 nominaciones a premio Nobel, siendo el candidato en toda la historia con mayor cantidad de nominaciones. Arnold Sommerfeld no solo fue un físico, también fue un matemático, ganándose el reconocimiento de uno de los grandes físicos como Albert Einstein, que una vez le dijo: lo que más admiro de ti, por así decirlo, es haber formado grandes jóvenes talentos. Arnold Sommerfeld también se ganó el apodo de maestro, al cual se atribuyó por haber formado grandes alumnos que posteriormente ganaron premio Nobel. Arnold Sommerfeld no ganó ningún premio Nobel, pero también ganó mucho reconocimiento. Uno de ellos fue que ganó la medalla de Max Planck, la medalla de Lorentz y la medalla de Ørsted. Arnold Sommerfeld perteneció a la generación brillante de físicos alemanes. También dio al nacimiento, desarrollo y consolidación de la física cuántica. Y unos años más tarde, Arnold Sommerfeld perteneció a la Real Sociedad de Londres. Peter Simon. Peter Simon, ganador del premio de la física de 1902 junto a Hendrik Lorentz, gracias a su trabajo a sus investigaciones en la influencia del magnetismo en la radiación dando origen a la radiación electromagnética. Peter Simon también dio un postulado llamado el efecto Simon, la cual resulta de dividir una línea espectral en muchos componentes. Peter Simon no solamente fue ganador de un premio Nobel, también fue reconocido con varias medallas, de las cuales voy a mencionar: la medalla de Matteucci, la de Henry Draper, la de Rumford y la de Franklin. Muchas gracias.